Se burlaban del repartidor, lo ridiculizaban cada vez que podían, hasta que un día ese hombre se convirtió en su jefe y, con una mezcla de justicia poética y serenidad, les entregó sus cartas de despido. Juan Mendoza llevaba casi 10 años repartiendo paquetes por el centro de Phoenix. Conocía cada rincón, cada callejón oscuro, cada entrada trasera, cada recepcionista que apenas alzaba la vista cuando dejaba un envío en el mostrador. El trabajo no era de esos que te hacen brillar bajo los reflectores, pero le alcanzaba para pagar las cuentas, y él lo hacía con un orgullo silencioso, con esa dignidad que pocos se molestaban en notar. Para la mayoría no era más que otro uniforme más, una figura que se desvanecía en el fondo, alguien que simplemente no importaba. Y en Whitmore y Klein, una firma de marketing elegante, con sus suelos de mármol pulido y ventanales que iban del suelo al techo, esa actitud era aún más evidente, casi como una regla no escrita. La primera vez que Juan cruzó esas puertas de cristal, no esperaba nada fuera de lo común, solo una entrega más en su rutina. Pero no pasó mucho tiempo antes de que notara las miradas, como si fuera invisible, o peor aún, algo que podían desechar sin pensarlo 2 veces. La recepcionista firmó el recibo casi sin mirarlo, ya distraída con algo que ella consideraba más importante. A él no le importaba demasiado. Estaba acostumbrado a ese trato. Sin embargo, con el tiempo empezó a percibir más detalles, los susurros apenas disimulados, las sonrisitas burlonas, las risitas que se escapaban cuando pasaba por los pasillos cargando paquetes. Al principio se dijo que eran imaginaciones suyas, que no valía la pena darle importancia a esas cosas, hasta que dejó de ser solo su imaginación. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Una tarde, mientras dejaba un paquete en el mostrador, una voz cortó el murmullo constante de la oficina. «Hombre, ¿te imaginas si el repartidor fuera nuestro jefe?» Las carcajadas resonaron como un eco cruel por toda la sala. Juan no se giró, pero sintió cómo el calor le subía al pecho, como si algo dentro de él se encendiera. Reconoció la voz al instante. Raúl Castro, uno de los ejecutivos estrella, siempre impecable en sus trajes a medida, siempre soltando bromas lo bastante altas para que todos las escucharan y se unieran a la diversión. Otra voz, esta vez de mujer, se sumó al coro. «Por favor, este seguro está más acostumbrado a levantar cajas que a liderar reuniones». Más risas, más fuertes. Juan mantuvo el rostro sereno. Le pasó la tableta a la recepcionista para que firmara y la recibió de vuelta sin una sola palabra. Había enfrentado cosas peores en su vida. Había aprendido a ignorar ese tipo de desprecio durante años. Pero algo en ese instante se le quedó grabado en el alma. No eran solo las palabras, sino la seguridad con la que las decían, la certeza absoluta de que alguien como él jamás podría estar al mando. Caminó hacia la salida, pasando por oficinas de paredes transparentes, donde empleados fingían trabajar, sorbiendo café caro desde escritorios relucientes, algunos mirándolo sin el menor interés, otros ni siquiera notándolo. Solo era el repartidor. Un hombre más que pasaba de largo sin dejar huella. Pero al llegar a la puerta, su reflejo en el cristal lo detuvo por un segundo. El uniforme azul, el escáner colgando del cinturón, las manos ásperas de años levantando paquetes. Ellos no veían más allá de eso. Y por primera vez en mucho tiempo, eso le dolió de verdad. Afuera, el sol de Arizona cegaba como siempre. Subió a su furgoneta y se quedó ahí un momento, aferrado al volante con fuerza. No era enojo lo que sentía. El enojo pasa rápido, sino algo más profundo, más afilado, como una espina que se clava y no sale. Ellos creían saber quién era. No tenían ni la menor idea. Pero pronto lo descubrirían, y de una forma que no olvidarían. Juan no era de los que se quedan rumiando las cosas. Había lidiado con faltas de respeto toda su vida. Gente hablando desde arriba, asumiendo que no sabía nada, tratándolo como si no existiera en absoluto. No era nuevo, no era ninguna sorpresa. Pero ese momento en Whitmore y Klein
se le aferró al alma como una sombra persistente. Esa noche, tras terminar su última entrega, estacionó la furgoneta frente a su pequeño apartamento en Mesa. No era gran cosa. Un dormitorio sencillo, alfombra gastada por el tiempo, una cocina con muebles que habían vivido mejores días. Pero era suyo, un refugio que había construido con su esfuerzo. Se sentó en la penumbra, mirando el resplandor de una farola que se colaba por la ventana, todavía aferrado al volante como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Durante años se había repetido que no importaba lo que los demás pensaran de él, que mientras trabajara duro y viviera honradamente, todo estaba bien. Esa noche, esa lógica se tambaleó como un castillo de naipes. Las risas en Whitmore y Klein no eran solo ignorancia, eran convicción. Esa gente realmente creía que eran superiores, que alguien como él nunca tendría poder, nunca podría alzarse por encima de ellos. Necesitaba hablar con alguien, desahogarse. Tomó su celular y llamó a la única persona que siempre lo había entendido de verdad. Su hermano mayor, Manuel. Al segundo timbre, Manuel contestó con su voz cálida. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien», dijo Juan, intentando sonar firme. «¿Y tú?» Hizo una pausa y confesó. «Tuve uno de esos días». Manuel soltó una risita suave, de esas que te reconfortan. «Déjame adivinar. Unos ricachones te hicieron sentir que no pertenecías a su mundo». Juan suspiró, frotándose la frente con cansancio. «Algo así. No es nada nuevo», dijo Manuel, con esa calma que siempre lo caracterizaba. «No», admitió Juan, «pero hoy fue diferente». Manuel no lo presionó. Nunca lo hacía. Solo esperó, dándole espacio. «Se rieron», dijo Juan al fin, con la voz algo quebrada. «Se rieron de la idea de que yo pudiera ser algo más que un repartidor». Manuel guardó silencio un instante, dejando que las palabras se asentaran. «¿Y eso te pegó?» «Sí». Otra pausa y luego Manuel dijo algo inesperado. «Bien». Juan frunció el ceño, confundido. ¿Bien? Sí. Significa que por fin te cansaste de eso. Juan se recostó en el asiento, mirando el tablero de la furgoneta con la mente acelerada. ¿Qué se supone que haga? ¿Renunciar porque unos idiotas no me respetan? No, respondió Manuel, firme pero amable. Pero eres más listo que eso, más listo que ellos también. Esas palabras calaron hondo, como un eco que resuena en el pecho. Juan siempre había sido bueno con números, con estrategias. A los 16, había convertido unos pocos cientos de dólares en miles revendiendo zapatillas de edición limitada. Luego se metió en inversiones, acciones, pequeños negocios, hasta bienes raíces. Entendía el juego mejor que muchos, pero nunca se había lanzado del todo. Nunca había apostado por sí mismo al 100%. La voz de Manuel lo sacó de sus pensamientos. ¿Te acuerdas de lo que decía papá? Cuando la gente solo te ve de una forma, tienes dos opciones: darles la razón o demostrarles que están equivocados. Juan respiró hondo, dejando que el recuerdo lo envolviera. Sí, lo recuerdo. Entonces, ¿qué vas a hacer? No respondió de inmediato. Pensaba en Whitmore y Klein, en los trajes caros, las sonrisas arrogantes, las risas ante la idea de que él fuera más que el tipo que dejaba sus paquetes en el mostrador. Lo veían pequeño, insignificante, y quizás hasta ese momento él mismo había pensado en pequeño, limitándose sin querer. Miró el volante gastado bajo sus manos, las facturas de entrega apiladas en el tablero. Esto no era todo lo que era. Él lo sabía en su interior, pero ellos no, y eso tenía que cambiar. Porque demostrarles que estaban equivocados no pasaría de la noche a la mañana, pero pasaría, y cuando ocurriera, sería inolvidable. Juan no era solo un repartidor, no en el fondo. Esa era la parte de sí mismo que dejaba ver, la que ellos asumían que lo definía por completo. Pero detrás del uniforme,
De las entregas rutinarias y las botas desgastadas por el uso, había otro Juan, uno que muy pocos conocían, uno que había estado creciendo en las sombras. Mientras ellos pasaban sus días creando campañas de marketing y manejando números para clientes, Juan había estado haciendo sus propios cálculos, tejiendo sus propios planes. Desde pequeño había tenido cabeza para los negocios. Cuando otros chicos gastaban su mesada en juguetes y dulces, él revendía zapatillas de edición limitada. Sabía exactamente dónde comprarlas y a quién venderlas por el doble, a veces hasta el triple del precio. A los 20, ya negociaba carros usados, aprendiendo a regatear, a detectar oportunidades antes que nadie más las viera. Invertía en acciones, apoyaba pequeños negocios con su dinero, se metía en tratos de bienes raíces. Nunca lo presumía, nunca lo mencionaba en voz alta, pero observaba, aprendía, construía paso a paso. Y en el último año, algo aún más grande había estado tomando forma, como una tormenta que se prepara en silencio. Juan tenía una propuesta de negocio entre manos, una que había atrapado la atención de inversionistas serios, gente que no preguntaba de dónde venía ni a qué se dedicaba de día, sino qué sabía, qué podía ofrecer. Veían su potencial, cómo analizaba empresas, detectaba sus fallos, entendía su valor antes que nadie más lo hiciera. Y ahora, estaban listos para apoyarlo con todo. Había pasado noches enteras, tras turnos agotadores de reparto, en reuniones por Zoom, revisando estados financieros con lupa, puliendo su estrategia hasta que fuera perfecta. Ya había salvado 2 negocios en apuros, en silencio, sin alarde, con una eficiencia que sorprendía. Nadie en Whitmore y Klein lo sospecharía jamás, pero estaban a punto de enterarse, y de la manera más inesperada. Una noche, sentado frente a su principal inversionista, Antonio Velasco, en un lounge privado de un hotel del centro, todo cambió. El lugar era elegante, sillas de cuero suave, luces tenues que creaban una atmósfera íntima, el murmullo de tratos cerrándose con vasos de whisky caro. Velasco, un empresario astuto que había hecho su fortuna en bienes raíces comerciales, no perdía tiempo con gente que no iba en serio. «Cuéntame otra vez», dijo, tomando un sorbo de su espresso con esa mirada penetrante que lo caracterizaba. «¿Por qué Whitmore y Klein?» Juan se inclinó hacia adelante, con la seguridad de quien sabe lo que tiene entre manos. «Porque están en problemas y ni siquiera saben cuán graves son». Velasco alzó una ceja intrigado. «Explícame». Juan sacó una carpeta de su maletín y la abrió sobre la mesa con un gesto firme. «Han perdido clientes todo este último año. Liderazgo pésimo, estrategias anticuadas, gastos mal dirigidos. Parecen exitosos por fuera, con su oficina bonita y su prestigio, pero su deuda los está ahogando. Les doy 6 meses antes de que recorten personal o tengan que vender». Velasco estudió los números con atención, pasando las páginas una por una. «¿Estás seguro de esto?» Juan asintió, sin titubear. «Los he observado de cerca por mucho tiempo. Sus cuentas más grandes se están retirando poco a poco. Su retención de clientes cae en picada. Viven de la reputación, no de resultados. Y eso les está pasando factura, aunque no lo vean». Velasco sonrió leve, como si disfrutara del análisis. «¿Y tú quieres ser quien los compre?» «No solo comprarlos», corrigió Juan con firmeza. «Quiero transformarlos. Reestructurar desde cero, cortar lo que sobra, traer talento nuevo, hacerlos rentables otra vez». Velasco tamborileó los dedos en la mesa, pensativo. «Es un movimiento arriesgado. Un movimiento inteligente», replicó Juan, sin retroceder. Velasco soltó una risa corta, casi admirada. «Tienes confianza, te lo reconozco». Dejó su taza sobre la mesa. Sacó un cheque de su chaqueta y lo deslizó con calma hacia Juan. Este lo miró. La cantidad exacta para dar el primer paso. «Tienes mi apoyo», dijo Velasco. «No me hagas arrepentirme». Juan tomó el cheque, sintiendo el peso de ese instante en sus manos.
Los que se reían de él no sabían que se burlaban de su futuro jefe. Pronto lo descubrirían. Y no sería un momento fácil para ellos. Juan sabía que comprar una empresa no era como negociar un carro o una acción en la bolsa. Requería paciencia, estrategia, el momento justo para dar el golpe. Pasó meses estudiando las finanzas de Whitmore y Klein, sus debilidades, cada error que cometían. La empresa no solo tenía problemas, se estaba hundiendo lentamente. Por fuera aún lucía su oficina impecable, su marca brillante, la ilusión de éxito que habían construido. Pero por dentro era un caos absoluto. Clientes clave reducían contratos, gastos descontrolados, un liderazgo que no tenía idea de cómo enderezar el rumbo. Juan no era el único que lo notaba. Rumores corrían en el medio. Despidos posibles, charlas de reestructuraciones. Algunos empleados lo intuían, sentían el temblor bajo sus pies. Otros, en negación, creían que su firma era intocable, que nada podía derrumbarla. Pero él sabía la verdad. Y la había visto venir desde lejos, con el respaldo de Velasco y otros inversionistas. Empezó a moverse, en silencio, con precisión quirúrgica. El primer paso fue asegurar las acciones. Whitmore y Klein no cotizaba en bolsa, pero tenía socios. Ex ejecutivos, inversionistas privados que habían apostado dinero años atrás y ahora querían salir antes de que todo colapsara. Juan los abordó uno por uno, con ofertas imposibles de rechazar. Algunos dudaron al principio. ¿Un repartidor comprando una firma como esta? Pero el dinero habló más fuerte que sus prejuicios. Firmaron uno tras otro, en reuniones nocturnas y negociaciones cuidadosas que se extendieron por semanas. Cuando los papeles estuvieron listos, Juan controlaba la mayoría. Era dueño de Whitmore y Klein, y nadie en esa oficina lo veía venir. El último paso fue hacerlo oficial, poner las cartas sobre la mesa. El CEO actual, Ricardo López, era un hombre de dinero viejo y contactos bien puestos, no de talento real. Su suerte se había agotado, y él ni siquiera lo sabía aún. Juan pidió una reunión sin aviso, solo un correo directo a su asistente. Asunto: discusión inmediata requerida. Elena, la asistente de López desde hacía más de 20 años, frunció el ceño al ver el remitente en su bandeja de entrada. Había visto a Juan dejar paquetes docenas de veces, siempre con su uniforme y su actitud discreta. ¿Por qué escribía al CEO? Tocó la puerta del despacho con cautela. Señor, recibí un correo urgente de Juan Mendoza. López ni levantó la vista de su computadora. ¿Quién? El repartidor, dijo Elena, vacilante. Él soltó una risa seca, sacudiendo la cabeza. ¿El del vestíbulo? ¿Qué diablos quiere? Una reunión inmediata. López se frotó la sien, ya de mal humor por reportes sombríos y la pérdida reciente de un cliente clave. Bien, que pase, gruñó, agitando la mano con desdén. Acabemos con esta broma de una vez. Cuando Juan entró esa mañana a la oficina de Whitmore y Klein, algo en el aire ya se sentía distinto, como si el edificio mismo presintiera el cambio. Susurros recorrían los pasillos, miradas esquivas se cruzaban entre los empleados. La recepcionista, la misma que apenas lo había registrado por años, se enderezó en su silla al verlo pasar. López lo esperaba en su despacho, claramente irritado, sin molestarse en levantarse. ¿De qué va esto?, preguntó, apenas apartando la vista de su pantalla con un tono que destilaba fastidio. Juan se sentó frente a él con calma y dejó un sobre grueso sobre el escritorio. Un movimiento simple pero cargado de peso. De que, desde esta mañana, soy el dueño mayoritario de Whitmore y Klein. López lo miró por fin, frunció el ceño y soltó una risa corta, incrédula. ¿Tú? ¡Eso es imposible! Revisa los papeles, dijo Juan, sereno, sin inmutarse. López dudó un segundo. Luego tomó el sobre y empezó a hojear los documentos con dedos impacientes. A medida que leía, su rostro perdió color, como si la sangre se le hubiera drenado.
Levantó la vista otra vez, ahora con algo diferente en los ojos. Pánico puro. «Esto es una broma», murmuró, casi para sí mismo. «¿Quién te crees que eres?». Juan se recostó en la silla, tranquilo, pero firme. «Creo que soy tu nuevo jefe». López golpeó los papeles contra el escritorio con furia. «¡Esta firma no está en venta!». «Lo estuvo», dijo Juan, suave pero implacable. «Solo que no lo sabías». López abrió la boca, la cerró. Revisó los números otra vez, buscando desesperadamente un error, una salida. No la había. La realidad lo golpeó como un ladrillo cayendo desde lo alto. Ya no era el CEO, ya no tenía el control. Juan se puso de pie, ajustándose la chaqueta. «Tienes hasta el final del día para desalojar tu oficina». Se giró hacia la puerta, pero antes de salir miró por encima del hombro con una leve sonrisa que destilaba ironía. «Oh, y Ricardo, no te preocupes. Seguro hay un puesto de repartidor para ti por ahí. En algún lado». López se enrojeció, la mandíbula tensa, los puños apretados, pero no dijo nada. No había nada que decir. La oficina nunca volvería a ser la misma. Y por primera vez en años, Juan Mendoza no estaba solo de paso. Ahora mandaba, y todos lo sabrían. Juan entendía que tomar el control de Whitmore y Klein era solo el comienzo. Hacer que todos comprendieran lo que eso significaba era otra batalla por librar. Al salir del despacho de López, los murmullos crecieron como un río que se desborda. Los empleados se miraban entre sí, confundidos, susurrando tras las manos como niños atrapados en un secreto. Lo habían visto cientos de veces, siempre con su uniforme, siempre cargando paquetes, pero no así, sin el escáner en el cinturón, sin la gorra azul, solo con una seguridad en su paso y una autoridad en su presencia que no podían ignorar. Algunos reconocieron la carpeta que llevaba al entrar al despacho, y cuando la puerta de López se cerró de un golpe tras él, varios se levantaron de sus escritorios, tratando de armar el rompecabezas de lo que acababan de presenciar. Juan ignoró las miradas curiosas y los susurros. Tenía algo más urgente que atender. Se volvió hacia Elena, la asistente de López desde hacía décadas, que lo observaba con una mezcla de cautela y asombro. «Necesito a toda la empresa en la sala de conferencias principal», dijo. 10 minutos. Ella dudó un instante. Había servido a López por años, había sido leal, pero también había visto las grietas de la firma crecer con el tiempo. Miró la puerta cerrada del despacho, luego a Juan y asintió. «Envío el correo ahora», respondió con voz firme. Minutos después, los empleados de Whitmore y Klein entraron a la sala de conferencias de paredes de cristal, arrastrando los pies y murmurando entre sí, como si fueran a una reunión cualquiera. Raúl Castro, el mismo ejecutivo estrella que se había reído a carcajadas de la idea de Juan al mando, se inclinó hacia un colega con su típica arrogancia. «¿Qué es esto?», dijo, burlón. «¿Una charla de seguridad?». Su amigo sonrió, siguiéndole el juego. «Quizá van a despedir al equipo de limpieza». La broma murió en el aire cuando Juan tomó el frente de la sala con paso firme. Nadie se sentó, nadie habló. El silencio se estiró como una cuerda tensa mientras él los miraba a los ojos, uno por uno. Algunos estaban desconcertados, otros impacientes, y unos pocos, como Raúl, aún parecían divertidos, como si esperaran un chiste. Juan finalmente rompió el silencio, su voz clara y serena. «Seguro se preguntan por qué convoqué esta reunión». Algunos cruzaron miradas, inquietos, moviéndose sobre sus pies. «Desde esta mañana», continuó, «soy el nuevo dueño mayoritario de Whitmore y Klein». Un silencio atónito recorrió la sala como una ola helada. Alguien soltó una risita incrédula, esperando el remate de una broma que nunca llegó. Raúl cruzó los brazos, con una sonrisa torcida en los labios. «¿Bromeas?». Juan lo miró directo a los ojos, su expresión dura como piedra. «¿Parezco estar bromeando?». La sonrisa de Raúl titubeó, desvaneciéndose poco a poco. Juan dejó un montón grueso de documentos sobre la mesa de conferencias. Finanzas detalladas, contratos firmados,
cada trato que había hecho posible este momento. Si alguien duda, dijo, señalando los papeles, que revise por sí mismo. Nadie se movió. El peso de la realidad se asentó sobre la sala como una losa de mármol. No era un truco, no era un error, no era una fantasía. Juan Mendoza, el hombre que habían ignorado por años, el que habían humillado con risas y comentarios despectivos, era ahora su jefe. Y no había vuelta atrás. Por primera vez desde que entró a ese edificio como algo más que un repartidor, Juan se permitió una pausa breve, un respiro. Dejó que asimilaran el momento, que lo procesaran en sus mentes. Luego habló otra vez, con una calma que cortaba como un filo bien afilado. He trabajado en este edificio por años. La mayoría de ustedes nunca me notó. Algunos sí lo hicieron, y se aseguraron de que supiera exactamente lo que pensaban de mí. Su mirada rozó a Raúl por un instante, y éste se movió, incómodo, pero no dijo nada. Recuerdo cada burla, cada desprecio, cada vez que alguien asumió que no pertenecía a este lugar, continuó Juan. Pero también recuerdo algo más. Recuerdo ver a esta empresa equivocarse una y otra vez, desperdiciar su potencial por líderes que se negaban a adaptarse, que se aferraban a lo viejo, y pensé que, si tuviera la oportunidad, lo haría diferente, lo haría mejor. Dio un paso al frente, su voz resonando con una fuerza tranquila pero inquebrantable. Esa oportunidad es ahora, y la estoy tomando. Un nerviosismo eléctrico llenó la sala. Los brazos cruzados se relajaron lentamente. Los que estaban recostados contra la pared se enderezaron, atentos. Juan los miró a todos, dejando que sus palabras calaran. Las cosas van a cambiar aquí, dijo, y su tono no admitía réplica. A algunos no les gustará. Algunos no estarán aquí para verlo. El silencio se volvió más pesado, casi sofocante. Les dio un instante para digerir eso antes de seguir. Pero los que estén dispuestos a trabajar de verdad, a ser parte de algo más fuerte, algo más grande, algo que valga la pena, tendrán un lugar en esta nueva etapa. Sus ojos recorrieron la sala una última vez, deteniéndose en cada rostro. Esto no es la misma empresa que era ayer, y mucho menos la que era cuando entré aquí como un simple repartidor. Hizo otra pausa, dejando que el eco de sus palabras llenara el espacio, y luego cerró con una autoridad serena que no dejaba lugar a dudas. Si no les gusta cómo suena eso, ahí está la puerta. Úsenla. Sus palabras cayeron como una sentencia final, un punto y aparte. Por primera vez, los empleados de esa oficina entendieron que Juan Mendoza no estaba solo de paso. Había llegado para quedarse, y el juego había cambiado para siempre. La sala de conferencias se me llenó de un silencio denso, casi tangible. Nadie se movió, nadie habló. La realidad de lo que acababa de pasar se asentaba como una tormenta que crece despacio, implacable. Juan podía verlo en sus rostros. La incredulidad, el malestar, las miradas furtivas que se cruzaban entre empleados que, apenas unos momentos antes, se sentían intocables. Entonces, alguien rompió el silencio. Raúl Castro soltó una risa corta, amarga, hueca, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creerlo. «Esto es una locura», murmuró, cruzando los brazos con fuerza. «No puedes estar hablando en serio». Juan giró la mirada hacia él, firme, sin parpadear. «¿Crees que estaría aquí, diciendo todo esto si no fuera en serio?» Raúl resopló, pasándose una mano por el pelo con frustración. «¿Entonces qué? ¿Vienes aquí? ¿Tiras tu peso por todos lados y esperas que todos nos alineemos como soldaditos?» «No», dijo Juan, tranquilo pero cortante. «Espero que hagas tu trabajo. Si no puedes con eso, eres libre de irte». Raúl soltó una risita sarcástica. «Claro, porque tú, de entre todas las personas, eres de repente el experto en dirigir una firma como esta». Juan dio un paso hacia él,
su voz firme como roca. Sé más de esta empresa de lo que crees, Raúl. He pasado años viéndolos operar, viendo la arrogancia, el potencial desperdiciado, las estrategias que se quedaron en el pasado. Y he pasado aún más tiempo aprendiendo cómo dirigir negocios, cómo hacerlos exitosos de verdad. Raúl apretó la mandíbula, su orgullo herido brillando en sus ojos. Estás cometiendo un error. No, replicó Juan, calmado pero letal. El error fue asumir que yo no pertenecía aquí. Unos murmullos tímidos recorrieron la sala. Algunos empleados se miraron, inciertos. Otros, especialmente los más jóvenes que habían sido ignorados por la gerencia, parecían intrigados, como si vieran una chispa de algo nuevo. Juan dejó que la tensión se asentara antes de continuar. Hablemos de errores, ya que estamos, dijo, y sacó una carpeta del montón sobre la mesa, abriéndola con un movimiento preciso. Raúl, ya que tienes tanto que decir, ¿te gustaría explicar por qué tu departamento es responsable de una de las mayores pérdidas de clientes en la historia de esta empresa? El rostro de Raúl se oscureció, como si una sombra lo hubiera cubierto. Eso no. Sí lo es, cortó Juan, suave pero implacable. Y tengo los reportes que lo prueban. Promesas exageradas, entregas mediocres. No supiste ajustar estrategias cuando el mercado cambió. Golpeó la carpeta con los dedos. El cliente se fue y se llevó millones en ingresos con él. El rostro de Raúl ardía de rojo, humillación y furia mezcladas. Juan cerró la carpeta con un chasquido. Así que si vamos a cuestionar quién merece estar aquí, creo que tú tienes mucho más que responder que yo. Silencio. La boca de Raúl se abrió un poco, como si quisiera discutir, pero no lo hizo. Sabía que los números no mentían, y Juan los tenía de su lado. Este respiró hondo y giró su atención al resto de la sala. Aquí es donde algunos de ustedes empiezan a entrar en pánico, donde se preguntan si sus trabajos están en riesgo. Dejó que las palabras flotaran un momento antes de seguir. Y la respuesta es: sí, algunos lo están. Eso captó toda su atención. Juan señaló los documentos frente a él. Ya hice mi tarea. Sé quién aporta valor a esta empresa, sé quién ha estado deslizándose por inercia, y sé quién ha estado tomando crédito por el trabajo de otros. Algunos se tensaron visiblemente. Otros lanzaron miradas rápidas a sus colegas, como si de pronto vieran las consecuencias de sus juegos internos. Juan continuó, implacable. Hay peso muerto en esta empresa. Y yo no cargo peso muerto. Si estás aquí para hacer tu trabajo, para contribuir, para ayudar a reconstruir algo más fuerte, no tienes nada de qué preocuparte. Pero si estás aquí solo para cobrar un cheque y mantener las apariencias, se encogió de hombros, no vas a durar mucho. Dejó que eso calara antes de soltar el golpe final. Estaré enviando las notificaciones de despido antes de que termine el día. La sala pareció quedarse sin aire. Raúl dio un paso adelante, desafiante. No puedes simplemente... puedo, dijo Juan, simple y directo. Y lo haré. La mandíbula de Raúl se tensó. Su orgullo no lo dejaba retroceder primero. Enderezó su corbata. Alzó la barbilla. Bien. Si así van a ser las cosas, renuncio. Juan sostuvo su mirada. Es la primera buena decisión que tomas en años. Raúl soltó una risita incrédula, sacudiendo la cabeza, y salió de la sala de conferencias con un portazo que resonó como un trueno. Un silencio pesado siguió. Juan dejó que el momento respirara. Luego se volvió al resto del equipo. Para los que siguen aquí, recuerden esto. Whitmore y Klein no solo va a sobrevivir, va a convertirse en algo mejor de lo que nunca fue. Pero eso solo pasa si las personas correctas están en su lugar. Dejó que su mirada recorriera la sala, captando las reacciones. Algunos nerviosos, otros determinados, algunos aún procesando lo que acababa de pasar. Si están dispuestos a dar un paso adelante, a trabajar de verdad,
a construir algo significativo. Tendrán un lugar aquí. Otra pausa. Pero si solo están aquí porque creen que lo merecen, porque están cómodos, porque piensan que nada cambiará, señaló la puerta, pueden seguir a Raúl. La sala quedó en silencio, pero esta vez no era shock, era comprensión. Las cosas habían cambiado para siempre. Juan no era más el hombre que habían descartado con risas y miradas altivas. Desde ese momento, nunca lo sería otra vez. Cuando salió de la sala de conferencias, la energía en la oficina se había transformado por completo. Algunos empleados estaban sentados en sus escritorios, en un silencio atónito. Otros susurraban en voz baja, lanzando miradas al hombre que habían ignorado por años. Algunos parecían asustados, otros intrigados, y unos pocos, solo unos pocos, parecían inspirados, como si vieran una oportunidad donde antes solo había rutina. Juan no dejó que nada de eso lo afectara. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora empezaba el trabajo de verdad. Al entrar a lo que ahora era su oficina, el antiguo despacho de López, soltó un suspiro lento. El espacio era más grande de lo que había imaginado. Muebles de cuero, estanterías con libros de negocios que nadie había leído. Un escritorio de roble enorme que probablemente costaba más que su primer carro. Caminó hacia el ventanal que iba del suelo al techo, mirando la ciudad extendida frente a él. Este momento debía sentirse diferente, pensó. Había pasado meses, años incluso, trabajando hacia esto, luchando contra cada prejuicio, cada desprecio, cada vez que alguien lo subestimó. Lo había logrado. Les había demostrado que estaban equivocados. Y sin embargo, parado ahí, contemplando el horizonte, se dio cuenta de algo. Esto no era sobre venganza. Nunca lo había sido. Si lo fuera, la satisfacción ya se habría desvanecido. Habría sentido el subidón de ver a Raúl salir furioso, de ver las caras de sorpresa al entender que el hombre que habían burlado ahora era dueño de todo lo que pisaban. Pero ese sentimiento no era lo que lo movía. Lo había hecho porque sabía que podía construir algo mejor. No solo para él, sino para las personas en esa oficina que habían sido ignoradas, descartadas, subestimadas como él. Había talento ahí dentro, gente con ideas, gente que bajo el liderazgo correcto podía convertir esta empresa en algo grandioso, y también había quienes ya no pertenecían ahí, y él lo sabía. Había aprendido con los años que el respeto no se regala, se toma, se gana, se construye con acciones, no con palabras. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Elena, la antigua asistente de López, entró con cautela. ¿Todo bien?, preguntó mirándolo con curiosidad. Juan se giró desde el ventanal y asintió. Solo me estoy acostumbrando a la vista. Ella sonrió leve. Imagino que se ve muy diferente desde este lado. Él la estudió un momento. Ella no era como los demás. Había estado en esa empresa lo suficiente para ver su auge, sus errores, su lenta caída. Tengo una pregunta para ti, dijo Juan. Ella alzó una ceja. Claro. ¿Por qué sigues aquí? Elena cruzó los brazos, pensándolo un segundo. Porque amo lo que este lugar solía ser. Y creo que con el liderazgo correcto podría volver a hacerlo. Juan asintió despacio, procesando sus palabras. Ella dudó antes de añadir. Si te soy honesta, no esperaba esto. He visto CEOs venir y marcharse, pero nunca imaginé que esta empresa terminaría en tus manos. Juan soltó una risita baja. Ellos tampoco. Ella exhaló sacudiendo la cabeza con una pequeña sonrisa. López se fue. Raúl renunció. Hay mucha incertidumbre ahora. Siempre la hay cuando hay cambio, respondió él. Ella lo miró un momento más, luego asintió. Bueno, por lo que vale, creo que este lugar necesita un cambio. Juan sonrió leve. Entonces pongámonos a trabajar. Cuando ella salió, él volvió al ventanal. El cambio estaba llegando, no solo para Whitmore y Klein, no solo para los empleados que aún trataban de entender qué había pasado.
sino para él mismo. Porque por primera vez en su vida, no solo estaba probándose a sí mismo, estaba liderando. Y esto era solo el comienzo. La lección era clara, brillante como el sol de Arizona. Nunca subestimes a alguien solo por dónde empieza, porque un día podrían ser ellos quienes firmen tu cheque. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.